más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga y más seinen que Dragon Ball. Tripas, sangre, tragedias, referencias a Chespirito y existencialismo nihilista. Así es, señores, es el manga seinen del Chapulín Colorado. Seinen, una obra basada en esa serie legendaria que vimos todos los que no teníamos cable de niño. Aquí en Perú hasta el año 2020 y los mexicanos por defecto, claro. Esta es una de esas cosas increíbles que te hacen amar el internet. Esas cosas que te hacen preguntarte ¿cómo? ¿Cómo? No es exactamente una continuación del Chavo animado, pero tiene arte influenciado en esta joya y es igual de fuerte. Jamás provoques a un artista aburrido porque puede convertir al mismísimo Kiko en tu peor pesadilla. Y eso fue lo que pasó con Ribosoma 42, un tipo que literalmente se dijo: ¿y si transformamos al Chapulín Colorado en un antihéroe god maquiavélico sin compasión con una trágica historia de fondo, más referencias al Chavoverso, y lo hacemos un manga? ¿Chavo? Así empezó a crear algo que, siendo un chiste en sí mismo, terminó por convertirse en una de las historias más profundas e interesantes que un latino pudo haber dibujado. Y sí, lo sé, puede que su cerebro aún no esté procesando todo esto, pero Chapulín Seinen es una realidad. Y yo estoy haciendo un video acerca de esto. Es un futuro apocalíptico en la Ciudad de México. Hordas de espíritus chocarreros atacan la ciudad y el supuesto héroe, quien tendría que hacer que no pande el cúnico entre la gente, no está haciendo más que traumatizar a todos mientras destripa a los malos. Nos deja entender que no parece estar salvando a la gente en sí, sino que está masacrando al enemigo por venganza. Y un panel nos señala el posible motivo de su venganza: El Chavo del 8 en su versión animada, para recortar presupuesto. Ahora, en lo que parece ser el pasado, una periodista novata, la clásica persona común y corriente que se involucra con el extraordinario protagonista, es asignada para investigar cierto suceso relacionado a los espíritus que vimos antes, los chocarreros. Luego de tener una conversación muy incómoda y respetuosa con el taxista, digno de México y Latinoamérica, la mujer llega a Iztapalapa, un lugar convertido ahora en desierto por una pelea entre el Chapulín y los espíritus chocarreros, ocurrida hace 2 años. Según el taxista, Iztapalapa valió verga. Atraída por el número de víctimas, la chica llega al cementerio de estas, donde ve que fueron un total de 14,000 las personas que perecieron en ese evento trágico. Esperando a que algo pase, la periodista se sienta, saca un cigarrillo y una mano misteriosa se asoma para ofrecerle un encendedor. La mano era de nada más y nada menos que de Monchito, Rondamón, mejor conocido como 10 meses de renta. Monchito y la chica empiezan a tener una conversación sobre el tema. Don Ramón le comenta que está en el cementerio por los que vivían en su vecindad, así que podemos interpretar que todos están muertos. Muchas cosas han cambiado tan radicalmente que ahora Rondamón tiene trabajo, un negocio propio. Qué pena que ya se murió el señor Barriga. La Chilindrina ni es mencionada como en la serie animada, pero en cambio nos muestran a la nueva esposa de Don Ramón, una mona china. He progresado, dice. Antes de irse, Eren le dice a la periodista lo que sabe de Iztapalapa y los espíritus chocarreros. Un flashback nos remonta a las épocas de la vecindad, donde Kiko es acosado por unos bullies. El chavo intenta defenderlo con un ¡cállate el hocico!, pero terminan siendo golpeados. Kiko reniega del chavo y le echa la culpa de su miseria. Entonces el chavo se desquita como de costumbre, pateando sin querer a Don Ramón. Este estaba a punto de aplicarle el respectivo ¡toma!, pero en vez de eso, el buen Monchito le compra una torta de jamón. ¿Por qué le dicen torta al sándwich? El flashback termina y Don Ramón le cuenta un pésimo chiste a la periodista para no dejar el ambiente así de melancólico. El chiste iba más o menos así: una vez vi a un gato con un solo ojo. ¿Por qué? Porque me tapé el otro. Y se va con su mona china. La periodista se da cuenta de que no había obtenido nada de información interesante. Ni siquiera había tenido una entrevista, y a ese ritmo no iba a llegar a hacer el reporte a tiempo. Es entonces que lanza la frase que le salvaría el día: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Yo. Con un aura imponente, unos pectorales marcados y las antenitas de vinil, aparece como un rayo el Chapulín Seinen, el héroe entre héroes. No contaba con astucia. Ya mostrando su apariencia original, el Chapulín hace una muestra de su poder con sus diálogos heroicos y movimientos audaces. Termina rompiéndose la cabeza con un tronco. La periodista empieza a tener una ráfaga de pensamientos intrusivos por el estrés de saber que no iba a poder terminar su reporte. Siente que es un fracaso en su carrera, mientras que el Chapulín trata inútilmente de hablar con su clásico "yo opino", hasta que finalmente opina: no me importan tus problemas. Es ahí cuando el Chapulín se pone serio y empieza a hablar de la tragedia. Entonces llega un flashback, donde el chavo está durmiendo bajo un puente. Un camión lo despierta y un tacho de basura parlante empieza a decirle cosas horribles. El chavo no parece darle mucha importancia, ya que empieza a tener una fuerte hambre, y de tanto quejarse dice las palabras mágicas: y ahora,
¿quién podrá defenderme? Como un rayo de luz aparece el Chapulín para cumplir con la ardua y difícil misión de llevar al chavo a comer una torta de jamón. El chavo trata de sincerarse con el Chapulín aprovechando la oportunidad. Le dice que hizo algo muy malo y que por eso no puede regresar a la vecindad. Chavito, no me siento bien. Creo que el cáncer está ganando. Así es, Kiko estaba padeciendo leucemia. Y el chavo le contesta: ¿quieres la cura para el cáncer? ¡Pues compra! En medio de la conversación, el Chapulín le revela detalles de su poder a la periodista. Le dice que no puede atender otros llamados hasta haber cumplido el último pedido, y solo puede estar en un lugar a la vez, remontándose al año 1968 en la tragedia de Tlatelolco. Una tragedia que, según sus palabras, él mismo pudo haber evitado, pero ese día estaba destapando un baño en Sinaloa. Regresando con el chavo y sus chistes ultra negros, este recibe un par de consejos de parte del Chapulín modo seinen, para luego usar su poder para hacerle explotar la cabeza al chavo. No, mentira, para quitarle el espíritu chocarrero que tenía en la cabeza. Esa era la voz que venía del tacho de basura, literalmente una basura. El consejo más útil que le da al chavo es que vaya a visitar a Kiko y que no se deje llevar por ese humor tan retorcido y enfermo que tiene. El chavo entonces va corriendo para ver a Kiko en el hospital, mientras que el Chapulín desaparece al haber cumplido con su deber, o más bien, al haber creído que había cumplido con él. Kiko aparece en su camilla mirando hacia el techo mientras piensa en todo lo que le había pasado últimamente. Entonces empieza a escuchar una decrépita voz, una voz similar a la del espíritu que atacó al chavo, y que empieza a repasarle todos los últimos malos momentos que Kiko había pasado. Cuando le detectaron leucemia, cuando un doctor le dijo a su mamá que era lento, era necesario ir a un doctor para determinar eso. Le recuerda también lo que pasó con su papá, enfatizando el hecho de que él demoró en entender que había muerto, y por último le deja en claro lo diferente que es él al resto de sus amigos, por su condición. No hablo de porque sea un imbécil, sino porque se olvidaron de él y porque así es como se comporta la chusma. Para al final decirle que se entregue. Luego de humillarlo de distintas formas, hacerle creer que su vida era una basura y que no tenía ninguna escapatoria, le dice que se entregue a él. Este definitivamente es el villanazo. Kiko acepta finalmente ser poseído por el espíritu chocarrero. Grave error. Inmediatamente después de la transformación, la gente que estaba alrededor del hospital empieza a morir. Todo lo que estaba alrededor del hospital empieza a ser destruido. Las cifras empiezan a aparecer. 340 muertos, 490 muertos, 515 muertos, 693 muertos, 820 muertos. ¡Todos están muriendo! La cifra de fallecidos sigue subiendo descomunalmente, mientras que alguien logra enviar una solicitud a las fuerzas especiales. Ahí es cuando Jaimito el cartero aparece, pero no como fuerza especial, sino para evitar la fatiga, hasta que oye un estruendo. Finalmente la forma de Kiko es revelada. 2544 muertos. Porque a nadie le importa los heridos o los notificados. ¿Qué le pasó a Jaimito el cartero? Y así es como finaliza el capítulo 3 del Chapulín Seinen. Demasiado seinen. ¿Quién podrá detener a Kiko? ¿El Chapulín acaso estará destapando un inodoro? Todas las respuestas las tendrán si siguen el manga de Ribosoma 42. Pueden ir al link que dejé en la descripción para echarle un ojo, que creo que ya salió el capítulo 4. Si este video llega a unos 5000 likes, consideraré seguir contando la historia del Chapulín Seinen. Obvio, cuando el autor pueda continuar la historia que nos ha dejado con el hype ahí. Le mando un saludo a Ribosoma 42. Men, si ves esto, continúa, lo que es espectacular. Ya saben que si el video les pareció una completa basura, pueden dejar like y compartirlo. No olviden seguirme en Twitter e Instagram. Esperemos todos que el Chapulín pueda destruir a Kiko. Y hasta la próxima.